¿Qué harías si tu hijo llegara a casa cada día con una parte de su alma destrozada por palabras crueles y exclusión deliberada? Para una madre, la respuesta no fue solo consuelo, sino creación. En los próximos minutos, serán testigos de cómo un simple cuaderno lleno de mensajes de esperanza para una hija víctima de acoso escolar se convirtió en un fenómeno literario que ha impulsado a las escuelas a cambiar su enfoque hacia la concienciación sobre la discapacidad. Acompáñenme a descubrir los 3 puntos de inflexión inesperados que transformaron su dolor privado en un movimiento público. El comedor quedó en silencio al entrar Emma. El chirrido de sus aparatos ortopédicos resonó en el repentino silencio. Las cabezas se giraron y comenzaron los susurros, un coro familiar que acompañaba su diario caminar entre las mesas. A los 12 años, Emma dominaba el arte de mantener la mirada fija al frente, fingiendo no darse cuenta de cómo las conversaciones se apagaban cuando ella se acercaba, o cómo los asientos vacíos se guardaban misteriosamente mientras buscaba un sitio donde sentarse. La parálisis cerebral de Emma afectaba principalmente el lado izquierdo de su cuerpo, lo que le daba un andar peculiar que se convirtió en el blanco predilecto de las burlas de un grupo de niñas de 7º grado. La crueldad estaba meticulosamente calculada. Aparecieron notas en su casillero con toscos dibujos de una niña cojeando con la leyenda «espaciosa». Las invitaciones a fiestas de cumpleaños que le extendían a todos los de su clase, por alguna razón, nunca llegaban a sus manos. Los profesores rara vez captaban las burlas susurradas o las exageradas acciones de cojera que ocurrían fuera de su vista. Solía saltarse la parada del autobús, le confesó la madre de Emma a la consejera escolar durante su 3ª reunión de ese semestre. Ahora consulta el pronóstico del tiempo con la esperanza de que llueva para poder quedarse en casa durante el recreo. Los cambios habían sido sutiles al principio. Le devolvían las tareas con sospechosas manchas de agua. Le pedían que se quedara en casa con vagas quejas de malestar. La personalidad, antes vibrante, de Emma se había apagado como una bombilla que pierde energía, y la chispa en sus ojos se apagaba con cada semana que pasaba. Pronto, el dolor emocional se manifestó físicamente. Emma sufría misteriosos dolores de estómago todos los lunes por la mañana. Las pesadillas empezaron a interrumpir su sueño, dejándole ojeras. Abandonó su querido grupo de teatro comunitario con la excusa de necesitar más tiempo para las tareas escolares, aunque sus calificaciones empezaban a bajar por primera vez. Las investigaciones presentan un panorama desolador de lo que Emma experimentó. Los niños con discapacidades visibles sufren acoso escolar a tasas casi 3 veces mayores que sus compañeros sin discapacidades. Aún más inquietante, estos niños a menudo sufren este tormento durante meses o incluso años antes de que los adultos reconozcan el patrón. La invisibilidad de su sufrimiento agrava el aislamiento que ya sienten. Para Emma, el punto de inflexión llegó durante una presentación oral sobre biología marina. De pie ante la clase, había ordenado cuidadosamente su cartulina y sus tarjetas. Su pasión por la conservación del océano superó momentáneamente su creciente ansiedad social. Mientras describía las amenazas que enfrentan los arrecifes de coral, un movimiento le llamó la atención. 3 chicos al fondo del aula exageraban su forma de caminar con el rostro contraído en una fingida concentración. Una oleada de risas se extendió por el aula. La profesora, concentrada en la presentación de Emma, se perdió por completo la pantomima. La voz de Emma se quebró y luego se quebró. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas, y la presentación en la que había trabajado durante semanas terminó con ella saliendo corriendo del aula. Esa noche, acurrucada en el hombro de su madre, Emma finalmente desató el dolor que había estado cargando. «¿Por qué Dios me hizo así si solo hace que todos me odien? Srenia. No hice nada malo. Solo quiero ser normal». Su madre, Catherine, la abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de angustia y furia recorrerle el cuerpo. Escritora técnica de profesión, Catherine siempre había encontrado claridad en las palabras.
Esa noche, después de que Emma se durmiera llorando, Catherine abrió un cuaderno y empezó a escribir. No la documentación formal que producía durante el día, sino mensajes crudos y sinceros de fuerza y belleza, especialmente para su hija. Lo que convirtió a Emma en blanco de ataques no fue solo su diferencia física, sino, paradójicamente, las cualidades que la hacían extraordinaria: su inteligencia inquebrantable, su negativa a atenuar su entusiasmo por lo que amaba, su determinación de participar plenamente a pesar de los obstáculos. Los acosadores percibieron su fuerza y buscaron quebrantarla, reconociendo en ella la autenticidad de la que ellos mismos carecían. Mientras Emma dormía esa noche, la pluma de su madre se movía sobre el papel con urgencia, capturando palabras destinadas solo a los ojos de su hija. Pero lo que comienza como una expresión privada de amor a veces encuentra su camino al mundo de maneras inesperadas. El cuaderno rayado que Catherine llenaba de emoción pura y férrea determinación pronto trascendería las paredes de su hogar, aunque ninguna de las dos podría haber imaginado el viaje que les aguardaba. La transformación comenzó un martes por la mañana cuando Emma llevó el cuaderno a la escuela, encontrando consuelo en las palabras de su madre en momentos difíciles. La señora Pearson, profesora de inglés de Emma, la vio leerlo entre clases. La cubierta desgastada ya mostraba señales de uso frecuente. Cuando Emma, vacilante, le permitió leer algunas páginas, los ojos de la profesora se llenaron de lágrimas. «Esto no es solo para Emma», le dijo la señora Pearson a Catherine durante una reunión organizada apresuradamente después de la escuela. «Estas palabras podrían cambiar la perspectiva de toda nuestra comunidad sobre la discapacidad y el acoso escolar. ¿Has considerado publicar esto?» La sugerencia parecía casi absurda al principio. Catherine había dedicado su carrera a escribir manuales técnicos y documentación corporativa, no a volcar su pasión en páginas para el público. Sin embargo, algo en la seguridad de la señora Pearson sembró una semilla. Durante el mes siguiente, Catherine y Emma trabajaron juntas, transformando el material en bruto en algo que pudiera trascender su dolor privado, manteniendo su autenticidad. Cada carta de rechazo era como cerrar otra puerta a la historia de Emma, recordó Catherine más tarde sobre el proceso de publicación. 17 editoriales rechazaron el manuscrito. Sus respuestas eran variaciones sobre el mismo tema. Aunque contundentes, no estamos seguros del mercado para un tratamiento tan directo de la discapacidad y el acoso. Un editor sugirió suavizar el lenguaje en relación con las acciones de los acosadores. Otro recomendó eliminar los pasajes que describían los momentos más vulnerables de Emma. «Pero esas son las partes que parecen más verdaderas», insistió Emma con una voz más fuerte que la que Catherine había escuchado en meses. A medida que se acumulaban las cartas de rechazo, la situación de Emma en la escuela se deterioraba aún más. La administración había implementado adaptaciones básicas. Le permitía tiempo extra entre clases y le asignaba un anotador los días en que la fatiga muscular le dificultaba escribir. Estos modestos ajustes provocaron la indignación de varios padres que se quejaron de un trato especial y ventajas injustas. Durante este período sombrío, Catherine descubrió Lighthouse Press, una pequeña editorial de Minneapolis. Su fundadora, Diane Reynolds, había crecido con un hermano con parálisis cerebral. Cuando el manuscrito llegó a su escritorio, reconoció de inmediato lo que las editoriales más grandes habían pasado por alto. «Algunas historias no son solo historias», les dijo Diane durante su primera llamada telefónica. «Algunas son salvavidas disfrazados de libros». La tirada inicial fue modesta. Tan solo 3.000 ejemplares con una portada sencilla que mostraba un solo cuaderno rojo sobre fondo blanco. Las expectativas de Catherine y Emma eran igualmente modestas, con la esperanza de llegar a otras familias que enfrentaban dificultades similares en su comunidad. Entonces empezaron a llegar las cartas. Primero un poco, luego decenas cada semana. Los niños escribieron sobre compañeros con discapacidades que antes habían ignorado o malinterpretado.
Los padres describieron conversaciones emotivas con sus hijos sobre la inclusión. Los profesores informaron que usaron el libro para transformar la dinámica del aula. «Nunca supe lo que se sentía ser diferente hasta que leí tu libro», escribió un niño de 10 años de Arizona. «Ahora me siento con James a almorzar, aunque a mis amigos les parezca raro». El punto de inflexión llegó cuando una productora de Morning Light, un popular programa de entrevistas diurno, descubrió el libro a través del programa de lectura escolar de su hija. El segmento con Emma y Catherine duró apenas 7 minutos, pero para esa noche el inventario restante se había agotado. Las redes sociales se volvieron virales con el hashtag #IStandWithEmma, tendencia nacional, a medida que la gente compartía sus propias experiencias con el acoso escolar y la discapacidad. Para Catherine, la revelación más profunda no provino del éxito comercial del libro, sino de ver cómo Emma recuperaba gradualmente la confianza. La madre comprendió que, sin intervención, su hija podría haber interiorizado el cruel mensaje de que merecía el trato que recibió, una falsedad que Catherine no soportaba que se arraigara. Más allá de la falsedad que había sido arrancada de la mente de Emma, yacía una transformación más notable que las listas de los más vendidos o las apariciones en programas de entrevistas. Los pasillos por donde antes caminaba con los hombros encorvados, intentando hacerse invisible, se convirtieron gradualmente en el escenario de algo que nadie, y mucho menos quienes la habían atormentado, podría haber anticipado. La chica que una vez almorzaba sola estaba a punto de descubrir que su mayor vulnerabilidad se convertiría en su fortaleza más inesperada. A medida que Perfectamente Diferente ganaba atención nacional, el ambiente en la escuela secundaria Westridge cambió imperceptiblemente al principio, luego drásticamente. Los profesores incorporaron el libro a su currículo, no como lectura obligatoria, sino como eje central de las conversaciones sobre la empatía. Emma notó la extraña sensación de entrar en aulas donde los alumnos acababan de terminar capítulos que detallaban eventos que habían presenciado o en los que habían participado apenas unos meses antes. Fue surrealista, explicaría Emma más tarde durante una conferencia universitaria sobre defensa de la discapacidad. De repente, mi historia ya no era solo mía, pertenecía a todos, incluso a quienes la habían causado. No todos aceptaron esta nueva narrativa. Los padres de 3 estudiantes, apenas camuflados en el libro como Trevor, Jackson y Sofía, amenazaron con emprender acciones legales contra la editorial, alegando difamación a pesar del uso de seudónimos. 2 familias exigieron reunirse con el director, insistiendo en que sus hijos estaban siendo perseguidos injustamente por su comportamiento adolescente normal. La junta escolar recibió una petición de varios padres que exigían que el libro se retirara de las discusiones en clase, alegando que creaba un ambiente de aprendizaje hostil para sus hijos. Para Emma, la nueva atención le planteó desafíos complejos. La misma semana que apareció en un programa de radio pública regional, descubrió que desenvolverse en la cafetería de la escuela aún requería valentía. «Me tratan como 2 personas distintas», le confesó a su orientador. «Está la Emma del libro, a quien todos admiran, y la Emma real, de la que algunos niños todavía hablan en susurros». El efecto dominó se extendió mucho más allá de su comunidad. 18 meses después de la publicación, más de 400 escuelas en 27 estados habían incorporado Perfectamente Diferente en sus iniciativas contra el acoso escolar. Un estudio de la Universidad Northwestern hizo seguimiento a la implementación en 32 escuelas y documentó una disminución del 41% en los incidentes de acoso escolar relacionados con la discapacidad denunciados y un aumento del 27% en la intervención de estudiantes testigos, en comparación con las escuelas de control. Lo que más impactó no fue solo la experiencia de Emma con la discapacidad, sino el mensaje central del libro, que las diferencias, ya sean visibles o invisibles, no son deficiencias. Recibimos una avalancha de cartas de niños con autismo, TDAH,
trastornos de ansiedad y diferencias físicas que vieron reflejadas sus propias experiencias en la historia de Emma. Quizás lo más notable fue lo que sucedió con los antiguos torturadores de Emma. Al principio, la evitaron por completo, avergonzados por su imagen, pero con el paso de los meses, 4 de ellos la abordaron en privado. Sus conversaciones revelaron verdades dolorosas que Emma no había considerado. Uno vivía con un padre alcohólico cuyo maltrato verbal le había enseñado un vocabulario de crueldad. Otro admitió sentirse invisible en casa y poderoso solo cuando hacía sentir pequeños a los demás. No digo que justifique lo que hicieron, explicó Emma más tarde durante una charla estudiantil de TED, que acumuló más de 2 millones de visitas en línea. Pero comprender por qué las personas lastiman a otras a veces ayuda a evitar que sus acciones te definan. La transformación de Emma de víctima a defensora fue gradual. Su primera presentación sin su madre fue en una escuela primaria cercana, donde abandonó el guión preparado a mitad de camino. En su lugar, pidió a los niños que compartieran lo que los hacía sentir diferentes, creando un círculo espontáneo de vulnerabilidad que los orientadores escolares calificaron como más eficaz que cualquier programa formal que hayamos implementado. Para 9º grado, Emma fundó Common Ground, una organización de inclusión que garantizaba que ningún estudiante almorzara solo. 3 de sus antiguos acosadores se convirtieron en miembros activos, y uno de ellos copresentó con Emma en una conferencia estatal de educación sobre estrategias de intervención entre pares. La historia de Emma sigue teniendo repercusiones que superan lo imaginable. Hoy, Catherine y Emma imparten talleres para familias afectadas por tormentas similares, enfatizando en acciones prácticas que rompen el ciclo de aislamiento. Documenten cada incidente, les dice Catherine a los padres en los sótanos de las iglesias y centros comunitarios de todo el país. Encuentren al menos un aliado en la escuela que comprenda la humanidad completa de su hijo. Emma, quien ahora se prepara para solicitar la universidad con la vista puesta en la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, habla con una autoridad serena que capta la atención de maneras que su yo más joven jamás podría haber imaginado. En una conferencia reciente, compartió lo que considera su reflexión más importante. Cuando ocultamos nuestro dolor, protegemos a quienes nos acosan, pero cuando lo expresamos en voz alta, creamos un espacio para que otros se reconozcan en nuestra historia. Quizás lo más poderoso sea la inesperada alianza que se ha formado entre Emma y Jordan, quien en su día fue su más persistente atormentador. Tras unirse a Common Ground en 10º grado, Jordan ahora cofacilita presentaciones con Emma, y su historia compartida se transforma en un testimonio de la capacidad humana de crecimiento. No solo estamos cambiando las políticas escolares, explica Emma, estamos cambiando la narrativa sobre lo que es posible cuando nos negamos a que nuestras peores experiencias nos definan.